IIPE UNESCO. Muchas gracias, Camila. De parte del director de la IIPP, Martín de Benavides, les quiero dar la bienvenida a este segundo debate estratégico de la IIPE UNESCO para 2026. Esto lo hacemos en nombre de la ODS 4, también para el Mecanismo Mundial para la Educación del ODS 4 y también la MEA para África. También aquí este evento se centra en específico sobre el fortalecimiento del liderazgo del sistema para la implementación y el cambio y hoy queremos hablar sobre cómo el liderazgo activo pueden convertir las políticas al asegurar la participación de los líderes durante todo el proceso de implementación. La experiencia nos muestra que el liderazgo político eficaz es necesario en todos los niveles del sistema educativo, no solo a nivel nacional, pero también a nivel local y escolar. Así podemos ver cómo en cada comunidad y cada escuela en la que ha habido un impacto, todo detrás de todo eso sí siempre el liderazgo. Lo que queremos es ver cómo los líderes del día de hoy han ido de la política a la implementación en distintos niveles y también han utilizado distintos recursos, acciones y instituciones en torno a objetivos de largo plazo, y esto contribuye a mantener las reformas y ajustarlas según sea necesario. En este contexto tenemos que examinar las condiciones institucionales en todos los niveles del sistema educativo. Luego vamos a hablar sobre los líderes escolares, porque están en el centro de la educación. Ellos son el puente entre la política y el aprendizaje de los estudiantes. Como la mayoría de entre ustedes sabe, en la IPE ya tenemos más de 60 años trabajando sobre las políticas educativas para empoderar a los directores y líderes, no solo para adquirir mayores competencias, sino también saber implementar y adaptar la implementación, adaptarse para el futuro. Para ello, ofrecemos espacios de diálogo que resalten las capacidades de liderazgo durante todo el ciclo de desarrollo de políticas. El evento del día de hoy es parte de nuestro compromiso para promover el liderazgo en distintos niveles. Es una combinación de actividades que tenemos. Esto incluye el nuevo liderazgo con un informe que hemos publicado hace muy poco, también la investigación que tenemos respecto al liderazgo escolar, también la situación de las mujeres en el liderazgo. Vamos a compartir algunas de estas ideas con ustedes hoy, pero para este debate hemos querido ofrecerles un espacio para reflexionar sobre lo que significa ser un líder educativo, con, por ejemplo, ministros que han apoyado en estas actividades. También hablar sobre los estados pacíficos de las islas del Pacífico y que también han implementado distintos eventos, así como el contexto africano. La sesión del día de hoy nos puede ayudar a ver cómo el liderazgo, sobre todo el liderazgo de mujeres, puede ayudar en la implementación de políticas en todas las dimensiones del desarrollo de políticas. Les doy la bienvenida a todas esas 5 panelistas de gran renombre que han venido el día de hoy a hablar de este tema tan importante. Primero quiero darle la bienvenida a Su Excelencia Sonia Barak, quien es la ministra de Educación de Guyana. Tiene mucha experiencia tanto como abogada, parlamentaria y funcionaria pública. Antiguamente trabajó como ministra del sector público y también como la primera ministra de Gobierno Local de Desarrollo Regional de Guyana. Nuestro siguiente orador será Manos Antoninis, quien es director del Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo, el GEM, desde 2017. Antes de ello, fue responsable de la sección de seguimiento del informe. También hizo muchas actividades vinculadas a esto, incluyendo hacer una base de datos mundial sobre la desigualdad en la educación. También coordinó temas como el informe GEM 2024-2025, que se dedicaba al liderazgo en la educación y también
Él nos va a hablar sobre esto más adelante. Nuestro tercer orador será Michael Noah, jefe del equipo de políticas e investigación del programa de calidad de evaluación de la educación EQAP, con su sede en Fiji. Él trabaja en la Comunidad del Pacífico, SPC, una organización regional del Pacífico, y se ha dedicado en distintos temas, como por ejemplo en mejorar los estándares de la educación en los países insulares del Pacífico y también ser más reactivos a o pensar más en las culturas locales. Nuestro cuarto orador será Mamadou Lamine Sow, asesor estratégico en materia de políticas del proyecto LEAD de la Asociación para el Desarrollo de la Educación en África. Ha trabajado con la USAID, con las Naciones Unidas y también con organizaciones en África y actualmente es el asesor estratégico en materia de políticas y él podrá presentar de qué trata su trabajo el día de hoy y también espero que le den la bienvenida a la directora Ouattara, quien es directora del Inspectora General de Educación Nacional en Côte d'Ivoire y también nos va a hablar sobre cómo se promueve el liderazgo femenino en distintos niveles del sistema educativo. En lo que respecta a la organización de esta sesión, cada orador tendrá unos 8 minutos para hablar y darnos su presentación. Luego habrá una pequeña mesa redonda y luego los participantes podrán hacer sus preguntas en el chat. Sin nada más que decir, ahora le doy la palabra a mi colega Manos para que empiece y nos hable sobre las diferentes dimensiones de liderazgo que hay que tener en cuenta como parte de nuestra discusión del día de hoy. Le damos la palabra a Manos. Muchas gracias, Muriel. Es un honor para mí estar aquí con ustedes. El- También un día de la Copa Mundial. Y voy a hacer una breve introducción y luego les voy a hablar un poco sobre el panorama más general del ciclo 2024-2025 del informe GEM. Es- Esta parte se enfocó sobre todo en el liderazgo. Como mencionaron, el informe se llamaba Liderazgo en la Educación y queríamos realmente ver cómo se ha desarrollado, cómo ha cambiado el liderazgo en los últimos años. Primero que nada, queríamos ver cómo se cuida, o cómo se maneja el liderazgo en un contexto educativo. Y bueno, digamos, el panorama de nuestro informe es bastante específico. También nos quisimos enfocar en otros objetivos en los cuales el sistema escolar en los cuales el sistema escolar tiene que preocuparse. Por ejemplo, vemos que hay ediciones en Europa, en el Cáucaso y en Asia Central. Nuestro informe de América Latina se enfocó sobre todo en el liderazgo para la democracia, cómo los líderes comparten sus responsabilidades en el contexto educativo y también en el contexto de la democracia. Y luego el informe en Asia Oriental se enfocó en el tema de la transformación digital y cómo se trata de contribuir con estas reformas. Finalmente, en el informe de África hicimos varias series que se enfocaban en algunos temas principales y nos enfocamos sobre todo en el liderazgo en aprendizaje. También contamos con ediciones temáticas. Queríamos ver la edición para jóvenes, queríamos ver cuál era el rol de los jóvenes en la toma de decisiones y también hicimos una edición sobre género donde las mujeres, para estudiar a las mujeres que lideran este contexto. Me parece entonces que es tomar en cuenta que este informe es bastante amplio y que por ello se trata de cubrir no solo lo que ocurre dentro de las escuelas, sino a nivel sistémico.
Y también queremos ver cómo se gestionan los sistemas y también para los líderes queremos tomar en cuenta no solo a los políticos, sino también que son ellos los que moldean un poco cuál será la dirección del aprendizaje y que se tiene que hacer que todas las personas se muevan hacia una misma dirección. Otro tema importante del informe es que tuvimos que cambiar el énfasis de las personas. Nos enfocábamos en individuos carismáticos y pasamos a hablar sobre las intervenciones sistémicas. Eso se complica, pues hay cada vez más tareas que se añaden a la lista de los directores y estos directores usualmente no cuentan con la preparación previa. Tenemos recomendaciones. La primera es que tenemos que confiar y empoderar a los líderes, tenemos que profesionalizarlos, tenemos que hacer que compartan entre ellos también. Y estas tres recomendaciones entonces aplican a nivel del sistema y de las escuelas. Pero tenemos una cuarta recomendación porque nos parece que los líderes tienen grandes responsabilidades, como para la implementación de reformas, la garantía de calidad, pero no suelen estar lo suficientemente preparados y sus funciones a menudo terminan siendo externalizadas o hay subcontratos y esto es complicado porque los miembros de los procesos de reclutamiento o contratación cambian muy lentamente. Y también a veces la experiencia o los conocimientos del sector educativo no son un requisito previo para que las personas accedan a estos puestos. También se ve que la función de los líderes se percibe como más una función de control que de apoyo. Esto se ve muy claramente en distintos sistemas educativos en el mundo. Y luego también hay mecanismos de evaluación que carecen de objetivos que podamos medir. Ahora quiero hablar sobre las 4 preguntas que nos hicieron de parte de la IEP UNESCO a nosotros y tratar de vincular las respuestas con nuestras publicaciones. Primero, ¿cómo pueden los sistemas educativos impulsar un cambio significativo al priorizar la implementación y garantizar que la planificación se traduzca en mejoras concretas? Pues nuestro informe sobre África nos recuerda que los líderes del sistema tienen que ser líderes pedagógicos, es decir, tienen que hacer un seguimiento del aprendizaje con datos concretos y también tienen que tener la capacidad necesaria para entender los objetivos de aprendizaje y así podrán apoyar a las escuelas a alcanzar estos objetivos. De los países que analizamos en África, 2 contaban con metas de aprendizaje, aunque Côte d'Ivoire también está en proceso de implementar una reforma de las directoras regionales. La segunda pregunta tiene que ver con qué conocimientos, habilidades y competencias se necesitan por parte de los planificadores y responsables de políticas para liderar el cambio educativo de manera efectiva. Y me gustaría aquí hablar sobre cómo se distribuye el liderazgo y en esto hacemos mención a nuestro informe de liderazgo para la democracia en América Latina. Vimos que se necesita fomentar sociedades más inclusivas con valores democráticos. Es decir, no solo tenemos que enseñar la democracia, sino practicar estas competencias o capacidades cívicas. Y esto requiere cambios en la cultura local, en la organización y el desarrollo de capacidades. Sin embargo, el liderazgo a veces solo está presente en la mitad de los estándares profesionales de los países estudiados. Una vez más, solo la mitad tenía como prioridad tener buenos estándares profesionales. Tenemos que cambiar esto. La tercera pregunta que nos hicieron tiene que ver con cómo aprovechar el potencial del personal y las estructuras de nivel medio para impulsar y mantener los esfuerzos de mejora del aprendizaje en el terreno. Quiero hablar entonces sobre el informe de liderazgo tecnológico en Asia Oriental y el Pacífico que también lanzamos hace un par de años. Muchos países en todo el mundo tratan de utilizar la transformación digital de maneras muy novedosas y quieren preparar a los líderes escolares
para que ellos se aseguren de que ocurra. Los líderes del sistema entonces necesitan sistemas coherentes. Por ejemplo, en temas de seguridad también necesitan de mecanismos de apoyo porque así pueden enfrentar los desafíos cotidianos como tener un buen personal técnico que los ayude. También necesitan estar comprometidos en la toma de decisiones. Y cuando hablamos sobre la tecnología, a nivel escolar, a veces la toma de decisiones es de arriba para abajo. Y hacer que estén más comprometidos puede asegurar mucho más el éxito de esta parte. La última pregunta era cómo deberían revisarse los enfoques de desarrollo de capacidades que respaldan el trabajo de los responsables de políticas para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de las reformas. Aquí me gustaría hablar sobre nuestro informe de género sobre las mujeres que lideran el aprendizaje. Usualmente solemos enfocarnos en la subrepresentación de las mujeres en puestos de liderazgo y hay muchos países que no cuentan con medidas para incluirlas. Pero en realidad tenemos que enfocarnos en corregir algunos aspectos centrales del proceso. Por ejemplo, capacitando los comités de selección. Asimismo, también es necesario que apoyemos a las mujeres a través de capacitación organizada, sobre todo en los primeros años, porque a veces para mantener el compromiso de estas mujeres se necesita hacer un seguimiento. Me gustaría terminar así con la presentación porque me pidieron que sea breve y voy a tratar de enviar los vínculos de los informes del GEM y espero haber respondido a las cuatro preguntas y espero escuchar las cuatro presentaciones que están por venir. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Manos, por esta presentación. Hemos puesto los vínculos al informe general y a los informes temáticos en el chat. Así todos los participantes tendrán un acceso directo. Anoté que habló sobre un cambio del énfasis de individuales carismáticos a intervenciones sistémicas. Esto es algo que se vincula con nuestra presentación siguiente por parte de Michael Noah, quien nos va a hablar sobre este tema tan importante sobre tener una perspectiva cultural en el plano del liderazgo educativo. Mi colega habla sobre la importancia de descolonizar el liderazgo educativo, así que le doy la palabra a Michael. Are you able to see my screen ¿Pueden now, ver Maria? mi pantalla? Sí, si la pudiese poner en pantalla completa sería perfecto. Buenos días. Good. If I begin again, my name is Michael and I work for Voy a the volver a hablar. Pacific Mi nombre es community. Michael. Like Voy a hablar usually sobre what la we do in the comunidad del Pacific, Pacífico. before I begin, I would like to first pay my respects Antes de to the empezar, me organizers of gustaría the webinar. agradecer a los My organizadores de respects to este my fellow seminario web presenters and my sincere respects to y all of you también who are able to join quiero us agradecer a in this todos exciting los and que informative se han event. unido en este debate tan I will be rico talking on two e main informativo. areas, Voy a hablar decolonizing sobre dos áreas headquarter leadership principales. Voy a hablar and sobre el embracing liderazgo indigenous educativo Pacific y también epistemologies, sobre and some statistics I'd la like to share some incorporación de las statistics on gender epistemologías and indígenas del leadership Pacífico. from a survey that we have conducted in Y me 2023. gustaría decir que utilizamos sobre todo datos de Well, a una bit encuesta about que the hicimos Pacific en el año community. It's 2023. a Cuando hablamos sobre la major comunidad del global Pacífico, scientific hablamos sobre la technical organization organización of the científica Pacific, y técnica más importante del shown by its Pacífico. member countries and providing Es expertise, propiedad de sus research, países and miembros y support brinda to advance conocimientos especializados, sustainable development. investigación y apoyo It para was impulsar el fairly desarrollo old. sostenible. It was established in Es una comunidad 1947 bastante and will be antigua, celebrating its se fundó en 80th 1947 year y ya va a celebrar since su it started in
su It serves 27 aniversario número countries and 80 territories. y también brinda sus servicios a 27 países y territorios. As I said earlier, I'll be talking on two things, decolonizing education leadership and gender and Aquí quiero disability. enfocarme sobre todo en la descolonización del liderazgo educativo y el género y el liderazgo en el Pacífico. Recently, we've revised our initial Hace leadership poco tiempo school standards for the Pacific. revisamos nuestros estándares And escolares the para el transformation that Pacífico. we are shifting Eso towards significa que estamos more transformando el compliance modelo de liderazgo to hacia culturally grounded un liderazgo que leadership, pasa del relational cumplimiento técnico a una practices, práctica relacional emphasizing basada en shared la visions. cultura, resaltando las visiones This compartidas. approach challenges Western Este hierarchical enfoque models, cuestiona los positioning modelos leadership as service, jerárquicos de stewardship, Occidente y and se trata de cultural renewal. posicionar el liderazgo como un servicio, una administración y una renovación cultural. It was also an important opportunity También fue una oportunidad that importante the reorientation uh, para of approach in where the Pacific is now looking into hacer bringing una validación de los scientific sistemas de justice conocimiento indígena and que fortalecen la indigenous legitimidad knowledge del as liderazgo part of the y respaldan las the reformas educativas. Esto todo forma supports parte del resilient liderazgo education escolar. resilience and reforms across the Pacific countries. Esto en todos los países del For Pacífico. ministries of education, this means Para moving los beyond policy ministerios de design educación, ministros de educación alone to significa focus on pasar how leadership de capabilities can a enable enfocarse en effective desarrollar capacidades de implementation liderazgo que permitan la across all implementación levels efectiva of the de system, from una national educación que se plans to alinee classroom practices, while desde ensuring nivel de alignment with plano Pacific nacional values hasta las and prácticas realities. en las aulas. The Pacific approach to educational leadership is underpinned El enfoque by del a rich Pacífico para body la of educación indigenous scholarship y that liderazgo redefines se leadership basa as fundamentally en relational, la visión de un liderazgo como collective, algo que es and completamente ethically relacional, grounded. colectivo y que se basa en principios éticos. Pacific scholars such as those Los whom I have listed académicos pacíficos, on the slide, AWOFA, como los que pueden ver alluded to en the la fact that pantalla, the como Pacific is a AWOFA, sea of hablan islands, sobre temas o models ideas como ver el leadership Pacífico through como un connection. mar de islas, es Kahana, on the decir, que hay other un side, talks liderazgo about mediante la talk educación. story leadership. It's about dialogue, Otro humility, académico, Sangha, habla sobre el equality, liderazgo Talk Story, habla an sobre el attribute which diálogo, la most humildad y la people leaders reciprocidad. Esta metáfora naturally es interesante para los líderes communicate a nivel escolar, para and que puedan to strengthen comunicarse relationship y también with the community. reforzar las Seulah relaciones con la comes in comunidad. and say the importance of Luego, Seúl relationality, habla sobre la where leadership importancia de is lo moral relacional. Se and observa the entonces el importance of liderazgo como spiritual care. tema moral y también se habla sobre el cuidado espiritual. I'd like to spend a bit on the Me gustaría relations ahondar within the context un behind poco en it. las relaciones en el contexto, detrás del It's the contexto. concept of the Ese es VA, el concepto del and the va concept of the TA, y del TA. ta, Within the space of D-A y indigenous T-A. cultures across the Pacific, there are En complex las sets of culturas indígenas relationships, en el Pacífico hierarchies of hay prioritizing varios value, tipos de relación. Hay multiple distintos sistemas de communities valores that differ by the y language they varias speak comunidades que son and the diferentes según el culture in idioma which que they live. hablan y la In any cultura school en setting la in the que viven. Pacific, understanding context En el Pacífico, is entonces, fundamental. entender el contexto es algo Leadership is not only about clave. what we do, El liderazgo no but solo how se we trata de lo que interact. hacemos, sino That brings in the cómo VA nos relacionamos. Por eso as es a importante tener en relational cuenta space. el va, es decir, el espacio And relacional. then there's always a TA, Luego también that's siempre hay un relationship ta, time. es decir, el tiempo And I'll relacional. wrap up with trying to find a relationship Y luego quiero between the hablar sobre VA cómo and the TA. tratamos de encontrar pues, una relación entre el VA, va y el ta. as is relational space, refers Va to the como espacio meaningful relacional relational space between people, significa tener groups, un and espacio relacional environments. significativo entre It's personas. not empty space, No es un but a space antiespacio, that connects, sino un hopes, espacio and que gives meaning conecta to relationships. esperanzas y da significado a This las space is relaciones. considered sacred Este and must espacio be se nurtured, considera sagrado protected, y tiene and que restored. ser protegido y With proper restaurado. protocols observed,
Va determines the quality of relationships También within significa the school entonces la community, calidad de las relaciones within the dentro de la national comunidad community, escolar, dentro and de la especially comunidad even at the nacional regional level. y sobre todo a nivel regional. Ta represent a relational Ta time. representa el tiempo It's relacional. about timing, Se trata sobre rhythm, el tiempo, el sequencing, and ritmo, pacing of la relationships. secuencia y Understanding when la to cadencia o el paso de las when to relaciones. engage Eso nos or hace saber or cuándo respond podemos are hablar, very cuándo podemos important responder. attributes of ta. Y esos son Respecting cultural condiciones timings and importantes del flows and ta. processes is equally important. Respetar el tiempo de los In procesos leadership es igualmente principles, ta importante. is about En el timing. liderazgo, el ta tiene que ver con el It's tiempo about de la rhythm of toma de engagement, decisiones. not Tiene que ver con el momento rushing en el relationships, que but there has to be space, there has to decidimos be understanding relacionarnos. between Tiene que haber the una giver comprensión or the space de quién da algo, and es the decir, quién position ofrece el that needs to be espacio, taken. y también las decisiones que se toman. Ta is always it's also about knowing when to listen, También se trata when to sobre cuándo lead escuchar y as a cuándo leader liderar. in the school community. Esto en las What is the va comunidades in ta escolares. relationship? Together ¿Cuál they es la form a relación powerful va y Pacific ta? leadership principle. Se basa en Va principios de defines liderazgo. the quality of relationships. Va define la calidad de las Ta relaciones. Ta determines the timing and rhythm determina of those relationships. el tiempo Effective y el leadership ritmo de estas requires relaciones. El liderazgo strong efectivo relationships, and that is amerita strongly relaciones sólidas. grounded in our Pacific School Leadership Capabilities Framework. And Es equally decir, que se important tiene que ser un marco de is the capacidades de appropriate time liderazgo. Y at también which siempre hay the que school leader, saber cuál es el buen the momento, el buen ministry, tiempo en or el whoever cual el works at líder the national escolar, level el ministro o quien sea que esté a la chooses cabeza a en el time plano to nacional, escoja negotiate, el momento de to negociación, implement, and to el make tiempo de decisions at implementación the y el school level. tiempo de la toma de decisiones en el nivel Let me escolar. be clear that VA and TA are just not cultural Quiero concepts. ser claro, Baita no They are solo son strategy that conceptos SPC is abstractos, se using for trata de implementing estrategias specific que usa regional la school SPC leadership capabilities para in practice. fortalecer las capacidades de liderazgo en las escuelas. If VA is about the relationship that shape leadership opportunities, and TA is about Va timing and tiene que ver pacing con of las relationships, we relaciones, must define who eh, is being given ta, those opportunities son and las how long trayectorias a lo largo does it del take to tiempo. Pero become a ¿quién leader. va a beneficiarse de estas That will be oportunidades our y next cuánto step. tiempo necesitamos para We have decided convertirnos en un auténtico to líder? become Y a esto es lo que school vamos a leader. estudiar a continuación. In El va 2023, we conducted y a el ta survey que necesitamos para where more convertirse than en un líder 750 en el Pacífico. school En leaders answered 2023 yes llevamos a across cabo 14 un countries. estudio en el Pacífico y más de 65 700 schools docentes y in the Pacific estudiantes en varios países said about participaron en este estudio. 7% of female graduates and Algunos 2% of male resultados graduates claim interesantes. school leaders after Aproximadamente un 1 7% to 2 de years. mujeres han pasado a ser directoras de centros Of educativos y those tan in solo un responded, 2% de hombres. En la half were segunda females who entered gráfica o la leadership in tarta, the last la 5 years. mitad, es decir, las mujeres, Compared to han just pasado a over ser 1/3 líderes en los últimos 5 años con participated in respecto the same. a más o menos un 35% de varones que participaron en esta encuesta. In terms of the duration, and Tratándose they've de been la driven by leadership duración roles. Twice as many males have been mm, leaders for a long time. de su cargo de líder, As you can see, 9% of females and pues 80% of males. un 9% de mujeres However, this llevaban slide suggests that este women may puesto desde hace enter 11 o leadership 15 años, before un they quickly 18% para enter varones. quickly. Para las This mujeres slide que se suggests han that long-term incorporado hace leadership poco turnover a has historically puestos been lower in directivos o male de organizations. líder, So that pues maybe quedaban one más needs to tiempo, ask, pero ahí what vemos aún factors así este desequilibrio. influence long-term Entonces, ¿cuáles tenure son los in factores leadership que positions? inciden en el mantenimiento de estas mujeres en In puestos y conclusion, cargos gender directivos dynamics in the como Pacific líderes a have largo indeed plazo? Para changed. concluir, la dinámica de género en el Pacífico Leveraging Pacific está cambiando, epistemology and esta dinámica de Rutherford's género. Hay que tomar en Small consideración las Reciprocal Competence epistemologías and y Counterexpression. la resiliencia del Pacífico While y hay que VA encontrar and un TA have been equilibrio demonstrated entre las habilidades as técnicas con la principles sabiduría y of el effective corazón. leadership.
Va y Ta son pacíficos, pero todo esto tiene que plasmarse en la realidad. Y las reformas fracasan cuando se olvidan los aspectos culturales o cuando se intentan acelerar los cambios. Entonces, se trata de una estrategia de justicia epistemológica y hay que tomar en consideración entonces esta vertiente cultural. Va y Ta no solo son conceptos culturales, es una estrategia que la comunidad del Pacífico utiliza para reforzar el liderazgo en los países miembros. Quisiera concluir con una cita de uno de nuestros investigadores que dice que somos el mar, somos el océano y tenemos que despertarnos y emprender este viaje compartido por el Pacífico. Muchas gracias, Michael, y muchísimas gracias por habernos explicado estos conceptos de Va y Ta y las conexiones, los nexos entre dos conceptos y la importancia de tomar en consideración la cultura en este liderazgo. Será fundamental en la intervención de su excelencia Sona Barak. Pasamos de un océano a otro. Guyana es uno de los países que ha insistido en líderes fuertes a todos los niveles del sistema educativo, tomando en consideración las realidades locales. Y tenemos muchas ganas de oír su presentación, Su Excelencia. Muchas gracias. ¿Se me oye bien? Sí, perfectamente. Bien. Eh, Buenas tardes o buenos días, estén donde estén. Aquí es la mañana. Les pido disculpas porque he tenido alguna que otra emergencia y de allí mi retraso, pero afortunadamente he logrado conectarme. Su micrófono está apagado. Bien, no tengo ninguna presentación PowerPoint, pero no sé si puedo compartir mi presentación ahora. La primera pregunta que se me hizo fue en base a mi experiencia, cómo se puede promover el liderazgo en el sistema educativo. Bien, voy a poner un ejemplo de cuando el liderazgo ha mejorado el aprendizaje, sobre todo en contextos de pocos recursos. En Guyana, en los últimos 6 años, ha habido muchos momentos estelares en el sector educativo. A cada vez que hemos adoptado el presupuesto para la educación nacional, hemos incluido de forma deliberada fondos para construir centros educativos, porque esto es fundamental para conseguir la igualdad y el reparto equitativo de los recursos. Hay problemas geográficos por las ubicaciones de algunos centros educativos. Tenemos la parte urbana, los centros urbanos y luego todo lo demás. Y entonces es importante contar con una estrategia clara. Hemos creado puentes y pasarelas gracias al presupuesto nacional para crear más centros educativos y garantizar el acceso a la educación a todos y todas cuando antes no era así. Recientemente, y para poner un ejemplo concreto de liderazgo y del impacto que ha tenido en la educación, tuvimos el lanzamiento de nuestra Academia Nacional de Liderazgo. Es una academia que crea una trayectoria para docentes, inspectores, para reforzar el liderazgo. Y realmente eso permite pues enlazar con las prioridades nacionales para mejorar la educación en zonas costeras y más remotas donde hay más pueblos indígenas. Hay 6
etnias en Guyana. Así que hay que contar con el apoyo de los docentes, garantizar la seguridad y mejorar el acceso a la educación. Así que nuestro planteamiento es relevante para todo el país. El sistema educativo de Guyana se topa con distintas realidades y un modelo de liderazgo que tome en consideración formación híbrida y en presencial, eso es lo que puede ayudar a los líderes a emprender reformas en las escuelas en vez de organizar tan solo talleres en presencial. Y los resultados son medibles. Y esto gracias a un número de indicadores escueto, por ejemplo, el número de alumnos matriculados. Luego ha habido enfoques sistémicos. Uno de los informes GEM demuestra que eso depende del sistema de apoyo al personal en su conjunto y no una sola persona. Entonces, ¿qué podemos hacer para reforzar el liderazgo como capacidad para repartir equitativamente los recursos en el sistema educativo? El sistema se ha de ver como un sistema de aprendizaje continuo. Los cambios educativos tienen que encajar con las prioridades futuras del país y las necesidades sociales, tecnológicas y económicas. Así que esto tiene que permear en los ministerios, regiones, escuelas, etcétera, gracias a mejoras específicas a cada región. Pero hay que especificar los papeles y las funciones en el ministerio. Necesitamos oficinas regionales y tenemos el Ministerio de la Educación, que es el Ministerio Central, pero para cada región contamos con un departamento educativo regional. Hay oficinas de cada distrito y también hay escuelas y centros educativos en distintos distritos. Hay que tener pues, herramientas de seguimiento para que todos los factores, es decir, participación, resultados, etcétera, se tomen en consideración. Luego hay que reforzar el nivel intermediario. La idea no es solo dar preferencia a algunos centros, sino centros en lugares más remotos y costeros para reducir y colmar la brecha entre el nivel urbano y el nivel más remoto. Tenemos esta academia que mencioné anteriormente y llevamos a cabo políticas para acompañar a los directores y directoras de centros educativos. Hemos dado una serie de instrucciones y recomendaciones en términos de seguridad, formación y capacitación, tomando en consideración las realidades locales y también mejorar el dominio de las herramientas digitales. Lo que queremos también es que los directores y las directoras estén donde estén en el país, puedan formarse, capacitarse los unos a los otros, intercambiar buenas prácticas y iniciativas exitosas. Eso permite una mejor adaptación a los recursos y cultura locales. Contamos con una serie de herramientas para favorecer el despliegue de los docentes, facilitar también el acceso a los centros educativos con transporte público. En fin, lo que queremos es que los docentes no se centren en actividades administrativas, sino en los resultados y logros de sus estudiantes. En cuanto a las formaciones específicas y tutorías, tenemos
una red de pares y esto ha sido coronado por el éxito. Tenemos un sistema descentralizado y creo que esto es bastante inédito en el Caribe. Tenemos oficinas regionales responsables de cada región. También hay utilizamos una serie de modelos en las academias de liderazgo. Y esto es muy útil porque tiene un alto grado de escalabilidad. Y este modelo en cuestión exige que cada participante se involucre en proyectos de mejora. Luego analizamos los resultados de cada uno de estos proyectos y nos inspiramos en estos resultados para seguir mejorándonos. Cada oficina regional o de distrito utiliza esa herramienta común para seguir mejorándose. Cada cual fija una prioridad, apoya a los docentes y luego se analizan los resultados, como dije anteriormente. También hay temáticas esenciales como la transición a la educación secundaria, aprendizaje digital, liderazgo a nivel regional. Eso le permite a cada uno inspirarse en los fracasos y los éxitos de unos y otros, con lo cual podemos utilizar herramientas también que nos permiten recabar datos, utilizamos el sistema de tutorías y también tenemos una ejecución de los proyectos mixta o híbrida. Y así es como logramos encarar los principales retos tal como se habían identificado inicialmente. También tenemos cuadros de instrumentos de liderazgo que insisten en lo que son accidentes de seguridad, problemas de funcionamiento, cuando falla una directora, un director de centro, aprendizaje de las herramientas digitales. En cuanto a la cuarta pregunta, ¿cómo tiene que ser el liderazgo de aquí a 2050? Pues bien, queremos que todos los interlocutores, sea cual sea su nivel, desde los ministerios hasta los centros educativos, puedan trabajar en temas mancomunados y conjuntos. Aprendizaje digital, reparto justo de los recursos, entre otros. ¿Cuáles son las habilidades que hay que desarrollar? Aprendizaje de los adultos, coaching, aprendizaje digital, gestión del cambio, inclusión y seguridad en los centros educativos, liderazgo digital y también políticas que tomen en consideración de los pueblos indígenas, tanto en las zonas costeras como en las zonas más remotas. Estos son los objetivos que queríamos conseguir. Tengo un ejemplo de un docente procedente de las zonas remotas del país y este docente y otros, de hecho, han insistido en tal o tal prioridad para que todo se hiciera para alcanzar este objetivo y sobre todo que el modelo seguido pudiese aplicarse en todos los centros educativos de la región en cuestión. Pues bien, las preguntas que nos han planteado han tenido respuestas muy satisfactorias, lo verán en la presentación y quería, a través de esta presentación, exponer las soluciones que hemos puesto en marcha y sobre todo esta Academia de Liderazgo que es nuestro mayor éxito.
Es uno de los logros, además, más satisfactorios para nosotros en el ámbito educativo. Nuestro presidente tuvo el valor de apostar por esta iniciativa inédita y también otra iniciativa que es el Centro Educativo Digital. Todos hemos sufrido las consecuencias de la pandemia de COVID-19. Eso ha causado muchísimos estragos, sobre todo a nivel educativo, y a la sazón pensamos que sería oportuno contar con una escuela única y digital. Y de esta forma, en caso de que se volviera a producir tamaña catástrofe, podríamos, como mínimo, seguir impartiendo clases y garantizar un aprendizaje y de esta forma, pues, limitar la acumulación de problemas educativos. Y es una iniciativa a la que han podido acogerse todos los países del Caribe. Con esto concluyo mi presentación. Una vez más, muchísimas gracias por su atención. Lamento haber llegado con retraso y también lamento toda la molestia que esto haya podido causar. Muchísimas gracias, señora ministra, por su tiempo y por su presentación. Muchísimas gracias también por estas respuestas tan detalladas y pormenorizadas a las preguntas que le habíamos planteado. Creo que nos gustaría saber incluso más sobre estas iniciativas educativas. Mis compañeras van a poner también enlaces hacia todas estas iniciativas en el chat. Eso es muy interesante, la verdad. Y todo lo que ha podido tener como impacto en las distintas trayectorias profesionales. Y sin más dilación, le vamos a pasar la palabra a Lamin, que nos va a presentar el contexto africano. No va a hablar de una academia del liderazgo, sino de liderazgo de los centros educativos. Lamin, adelante. Muchísimas gracias, Muriel. Su excelencia. No es fácil retomar la palabra después de su excelencia, pero bueno, aún así, muchísimas gracias por su invitación. Buenos días, buenas tardes. Soy Mamadou Lamine Sow, soy asesor político y trabajo en una iniciativa llamada el Centro Africano para el Liderazgo Escolar, ACSL en sus siglas inglesas. También trabajo en la Asociación para el Desarrollo de la Educación en África. Tenemos cuatro vertientes. Primero, la parte política y práctica. Segundo, el desarrollo profesional y formación profesional continua. Tercera vertiente, la investigación y la recolección de datos, cómo usar evidencias y datos concretos al servicio del liderazgo. Y cuarta vertiente, la comunicación y también la puesta en común de los conocimientos. También se trata de una temática que encaja con la cuestión del género, que es una temática transversal. En mi presentación quisiera trasladar la experiencia que han tenido varios países africanos. Y lo que me gustaría decir es lo siguiente. El liderazgo de los centros escolares es una de las principales palancas y motores de crecimiento. El liderazgo de los centros escolares se tiene que abordar desde una perspectiva sistémica. No se trata para nada de un proyecto aislado o único. Se tiene que fundamentar en numerosos pilares y
también poner esto en relación con los resultados conseguidos por los estudiantes. Las reformas son eficaces a partir del momento en que eh, eh, evolucionan las trayectorias y se utilizan correctamente los datos y las evidencias. Y cuando los actores y las demás partes interesadas se ven involucradas a todos los niveles. Allí es cuando y solo cuando se dan estas condiciones se pueden realizar estos objetivos y hay resultados concretos entre los estudiantes. El liderazgo de los centros educativos tan solo es eficaz cuando se relaciona con las políticas. Y de esta forma, los centros educativos pueden utilizar los recursos asignados para la realización de dicha reforma. Y cuando los planes sectoriales del país encajan con todo esto, hay que fijar una serie de indicadores para el monitoreo a todos los niveles. Como decía anteriormente, mi presentación se va a centrar en un proceso de mapeo o las lecciones clave del mapeo realizado por la ACSL, donde esta iniciativa se está experimentando. Y me refiero sobre todo al África subsahariana. Es un proyecto en curso en 8 países. Aquí tenemos 7 países: Ruanda, Tanzania, Uganda, Sierra Leona, Liberia, Malawi y Kenia. Y tal como verán ustedes en esta tabla, hay señales positivas. ¿Y por qué hablo de señales positivas? Pues porque aunque se hayan realizado progresos significativos en un país dado, si el mapeo identifica problemas, carencias, eso significa que todavía hay un margen de mejora. Se pueden desarrollar todavía más las carreras profesionales. Bueno, pongamos el ejemplo de Ruanda. Ruanda cuenta con políticas y estándares políticos muy positivos en términos de liderazgo. Y en un cierto momento constatamos que no es fácil relacionar el desarrollo de las carreras o el desarrollo profesional, por un lado, con la trayectoria profesional de los docentes. Es imprescindible para que los líderes sean debidamente preparados y tengan las herramientas necesarias y oportunas para llevar a cabo estas reformas y que tengan el nivel de motivación también adecuado. Lo que podemos concluir de todo esto es que en el caso de Ruanda tenemos que utilizar las instituciones nacionales para que la coordinación del liderazgo se realice de verdad. Hay que poner en marcha también programas nacionales en pro de la investigación, la formación continua. Vemos que a veces hay una falta de vinculación entre todos estos factores. Ruanda fue uno de los países en los que, después de este ejercicio de mapeo, sacó las lecciones de todo ello y creó un grupo especial, una task force, para subsanar las dificultades identificadas. En el caso de Tanzania hay una fuerte participación de las instituciones nacionales, la ADEM, que es la Asociación
financiación para el desarrollo y la gestión educativa. También existe un manual de liderazgo escolar y también existen comunidades de aprendizaje creadas o en funcionamiento. Pero también se han identificado obstáculos y fallos, por ejemplo, en cuanto a cómo introducir el CPD o DPC, el desarrollo profesional continuo, y cómo propiciar una mayor integración y una mejor integración de los docentes más nuevos. Y entonces es un buen ejemplo de lo que quería demostrar. En muchos países constatamos que hay un trabajo de investigación, pero esa investigación no se plasma en la toma de decisiones y tampoco se plasma en la toma de decisiones. Así que, como conclusión, podemos decir que hay que armonizar el desarrollo profesional con la financiación. Eso es algo que hemos podido trabajar con la ADEM para cerciorarnos de que la formación mm, fuese pues la adecuada. En Uganda vemos que existe una arquitectura normativa formal y un marco de desarrollo profesional continuo. Eso es positivo como tal, pero en la ejecución se hace de una forma fragmentada. Y el acceso a las zonas rurales es bastante malo. Cuando hablo de fragmentación, quiere decir que hay muchos documentos que se refieren al liderazgo del centro escolar, pero todo esto está muy diluido. Lo que necesitamos no es algo fragmentado o descafeinado en documentos sobre otra temática. No, lo que queremos es tener documentos sobre el liderazgo con referencias a la investigación y herramientas dedicadas e instrucciones sobre cómo llevar a cabo de forma exitosa esas políticas. Esa es una recomendación que formulamos para Uganda. Luego, le hemos recomendado a Uganda trabajar en las ambiciones políticas y hacer todo lo posible para que estas ambiciones políticas se llevasen a la práctica. También que se adoptasen reglas para facilitar la aplicación de modelos eficaces a nivel educativo. Me gustaría hablar sobre Malawi. Pueden ver que hay un diagnóstico bastante exhaustivo, una vez más, y se habla una vez más sobre las políticas y las prácticas. También se habla sobre el desarrollo profesional. Tratamos de encontrar datos, así como también coordinación y comunicación. Y como mencionamos, se necesita mejorar las, los caminos de los sistemas. Se tiene que ver de qué manera los líderes escolares que ya están en funciones están tratando de mejorar un poco las políticas. Hay algunos que ya tienen buenos conocimientos de la situación, quienes están finalmente son los expertos de liderazgo escolar. Entonces, me gustaría decir que en cuanto a las debilidades, en Malawi se está tratando de mejorar las cosas. También se está tratando de utilizar el mapeo para mejorar un poco la hoja de ruta, porque donde sea que hayamos hecho el mapeo, se observó un proceso en el cual todas las partes interesadas se comprometían durante todo el proceso. De esa manera, la hoja de ruta podría ser accionable.
And career pathways and professionalization, it's key. It's very important. Ahora, es importante tener en cuenta las trayectorias profesionales y la profesionalización en el África subsahariana. Podemos ver aquí que hay algunos componentes fundamentales. Por ejemplo, cuando hablamos sobre la contratación, eso tiene que basarse en el mérito y ser transparente. Tenemos que asegurarnos de que haya una equidad de género, que también se tome en cuenta las personas con discapacidad y ver cuál es la proporción de estas personas como directores, subdirectores. También la parte de su incorporación es extremadamente importante porque a veces a estas personas se les nombra durante el primer año, pero no cuentan con la preparación suficiente. Por ello se necesita de un programa de incorporación. Luego también tenemos la certificación, es decir, que la persona contratada tiene que contar con una licencia o acreditación y que también haya una progresión, que haya un desarrollo profesional continuo. Tenemos que asegurarnos que siempre que un líder escolar reciba un programa de capacitación, también que esto le asegure una certificación. Eso puede también ayudarlo a tener más herramientas para ejercer su función. Tenemos que asegurarnos que la progresión sea sistemática. Así nos podemos asegurar que los líderes escolares sigan estándares. Queremos asegurarnos de que los profesores sean evaluados y para ello también puede hacerse una revisión de sus certificaciones. Una vez más, la progresión está vinculada al desarrollo profesional continuo y al reconocimiento profesional. Tal vez si puede terminar en 2 minutos. Sí, claro. Cuando hablamos sobre la investigación y la generación de evidencias, es importante hablar sobre la evidencia en la investigación, que no debe quedarse solamente en los informes, debe orientar la planificación, la elaboración de presupuestos, la supervisión, el diseño, el desarrollo profesional continuo y las decisiones de reforma. Tiene que haber indicadores que se desarrollen y que se puedan utilizar en el sector educativo en general. Eso es muy importante. Aquí queríamos incorporar la perspectiva de género. No es un complemento, sino que es un requisito del diseño del sistema. Queremos que las políticas sean conscientes del género. Queremos también dar un apoyo a los docentes y ver que hay una discriminación positiva en los puestos de liderazgo y asegurar que sea todo justo y también promover a las mujeres. Queremos también asegurar que haya una seguridad, o que se tome en cuenta la seguridad de los alumnos. Usualmente, cuando se toma en cuenta la seguridad y la protección del liderazgo, hay un mejor rendimiento escolar. Tenemos que tomar en serio el tema de género. Finalmente, contamos con 10 acciones prácticas para los ministerios y los socios. Primero, se trata de adoptar las normas nacionales del liderazgo escolar. Luego, queremos definir el liderazgo escolar como una función profesional, no solamente como una función administrativa, sobre todo en los países francófonos, donde se habla de tener una buena gestión de las personas.
Uno and tiene que also entonces make enrichment asegurarse de mandatory la for newly capacitación appointed leaders de los líderes recién and nombrados. political También se leadership, tiene que crear nuevos caminos professional de desarrollo development profesional pathways vinculados a la linked to mejora school improvements. escolar. So make sure that there are indicators that are Es decir, asegurarse de CPD que pathways se cuente con that are linked indicadores to y distintos caminos de improvement in schools desarrollo and then para student linked to poder their mejorar los performance. resultados en la escuela y los And resultados para los establish estudiantes. coaching, También mentoring, queremos and establecer professional development programas de communities. coaching, mentoría y comunidades de Also should be aprendizaje. part of it. And link CPD to appraisal, Queremos certification, and vincular el desarrollo promotion. profesional continuo a Track la gender evaluación, la equity, certificación y rural la equity, promoción. inclusion. Queremos hacer un seguimiento de los Embed indicadores de género, equidad, leadership zonas rurales e data into inclusión. EMIS, Queremos inspection, incorporar los datos sobre el and liderazgo en los sistemas sector EMIS, review de inspección y de systems. revisión sectorial. And 9, create a national Queremos coordination también mechanism crear un or mecanismo technical nacional de working group coordinación o to un make grupo de sure trabajo that técnico. all aspects related to school leadership Queremos are asegurar que todos los coordinated temas somewhere, vinculados and al then that liderazgo escolar information is equally tengan shared, and una then traza there are escrita community of y que haya knowledge también una establishing comunidad de within countries and across conocimiento countries. And then make entre sure to distintos evaluate países. the Finalmente, impact queremos evaluar on el teaching impacto en la quality, calidad de la learner enseñanza, well-being, and learning el outcome, bienestar de los inclusive alumnos y CPD, los resultados del and, aprendizaje. school leadership, and all what we do is really a mean Queremos and is to make sure that asegurarnos de que students learn hacemos todo and that learning enfocándonos en el outcomes final improve. y así So podemos this mejorar is los the resultados last del slide. aprendizaje. I'm Esta sorry if I have es la última taken diapositiva, long lamento time, haber tomado mucho tiempo, thank you. pero muchas Thank you gracias. so much, Lamine, and thank you Muchas for gracias, finishing on Lamine, those y 10 gracias por points that really terminar give con a broad estas 10 perspective and very recomendaciones que nos dan comprehensive una perspective perspectiva on the más different action points to exhaustiva y really más bring the amplia situations del promote plan de acción education que and leadership. podemos tomar para And it's good that you promover la finish your educación y el presentations in liderazgo. relation to Y gender me parece que es issues bueno and terminar on how to hablando promote sobre temas de gender-responsive género leadership, as we are now y going cómo to hear promover from our last speaker, Dr. el liderazgo Ouattara apropiado. from the Acá tenemos Ministry a of nuestra Education of Côte d'Ivoire última on ponente, how la to promote doctora gender Ouattara, leadership, including from a human resource quien management perspective. trabaja en So Côte over d'Ivoire y to que you, nos va a Dr. Ouattara. hablar un poco más C'est à sobre vous, la Dr. Ouattara. perspectiva de género. Bonjour à toutes et à tous. Buenos días a todos, Bonjour todas. en toute qualité. Je suis heureux de prendre la parole au nom de ma collègue Dr. Brou. Me es un placer hablar en nombre Et en mon de nom la personnel, doctora que no pudo j'ai envie venir, de dire Bru, que y le référent de manera français, más parce que la personal me Côte d'Ivoire, gustaría en Côte d'Ivoire, la decir langue officielle, c'est le que français. voy a hablar Ce en n'est francés pas porque en Côte l'anglais. d'Ivoire el idioma Donc, oficial je es pense que je serai francés. compris par les uns et les autres. Espero Donc, que on los peut commencer demás par puedan le s'il escucharme. vous plaît. On a Je sais pas si on l'interprétation. m'entend. Contamos con la Repartager interpretación, votre no hay ningún présentation problema. sur l'écran tout de suite. D'accord. Ça marche. Alors, A ver la si thématique funciona. Pues porte bien, sur renforcer le leadership du système el pour la tema mise en œuvre del des día de hoy changements. tiene que ver con el fortalecimiento del liderazgo Prochain de slide. los sistemas para la implementación y el cambio. Alors, de la planification à l'action. Et nous De la avons intégré comme planificación a la leadership acción. institutionnel comme moteur de transformation en Côte El d'Ivoire. liderazgo institucional como Et motor quelles de sont les transformación en étapes Côte pour y d'Ivoire. arriver? ¿Cuáles D'abord, son il y las a des etapas données para probantes llegar a esto? qui se déclinent en deux points. D'abord, Yo le diagnostic participatif traté JAR 2025. Cette étude de avait été menée en collaboration avec hablar primero sobre l'IPESCO datos Dakar. importantes como el Et diagnóstico ensuite, j'avais participativo de une género exploratoire 2025 sur que les obstacles au hicimos leadership féminin. con el apoyo Cela del nous a IP conduit à la UNESCO. décision stratégique. Y queríamos también hacer un estudio sobre los Identification obstáculos des de liderazgo leviers femenino. institutionnels Esto nos llevó a d'amélioration, tomar decisiones de estratégicas refus como la explicite identificación de de palancas considérer institucionales de les mejora obstacles comme de y simples también enjeux un rechazo individuels. explícito, Et cela un donnera abouti à des rechazo changements en el durables hecho de et sûrs considerar los à obstáculos travers como des réformes simplemente concrètes desafíos de la individuales. Esto gestion una des vez ressources más nos humaines. llevó a cambios sostenidos Et bien sûr, o duraderos con reformas nous concretas de avons la besoin gestión de los d'avoir recursos une humanos. politique Queremos recordar que una qui política tienne educativa pleinement no compte produce des JAR resultados et en a prenant menos que el concret liderazgo et transforme palpable. Prochain slide. los datos en decisiones y las decisiones en acciones. On m'entend? OK. Donc, quels sont Si les fondements me probants de escuchan, toute action? continúo. Es Et hablar beaucoup sobre commentaires, comme los je le disais tout à l'heure, ont été menés en 2025. fundamentos Et cela a para que nos permis llevaron de a la poser acción.
argumentos convincentes que nos llevan a la elección. Esto lo hicimos gracias a dos estudios complementarios. Primero, un diagnóstico institucional participativo de género. Ahí encontramos una diferencia entre sea en la dirección central o de la administración descentralizada. Gracias a nuestro estudio vimos que en la administración central hay una supremacía actualmente de hombres sobre las mujeres, de 53 versus 47%. En cuanto a la administración descentralizada, podemos observar que la brecha es incluso más amplia. ¿Cómo así? Porque es 54% versus 46%. En cuanto a los puestos de toma de decisiones, en la administración central vemos que hay un 67% que son hombres versus 33% que son mujeres. Luego, lo que podemos ver en estos estudios es que siempre tenemos el mito del déficit. Es decir, que a veces se considera que la mujer no siempre es apta para ciertos roles. Y eso se debe a barreras institucionales y socioculturales, no de una falta de capacidad o de aptitud. Luego, también hay una ventaja transformacional. Las mujeres tienen un liderazgo colaborativo y transformativo que se enfoca en el aprendizaje y sobre todo que se enfoca en el entorno escolar. Luego también tenemos un doble enfoque en el cual toda solución exige combinar el acompañamiento individual con profundas reformas institucionales. Alors, au vu de ces études-là et du constat qui a été fait, nous avons Gracias a los estudios que realizamos, nos dimos cuenta que existían 5 ejes en el plan, o establecimos 5 ejes en el Plan Nacional de Acompañamiento. Primero, tener formación y competencias, reforzar el liderazgo y la gestión. Segundo, nos enfocamos en las mentorías y en el networking. Es decir, queríamos hacer un acompañamiento individual continuo. Siguiente, queríamos enfocarnos en detectar nuevos talentos, es decir, en identificar y seleccionar de manera proactiva los perfiles femeninos de gran potencial. Esto lo hacíamos también queríamos tener un apoyo durante el ejercicio de las labores como un apoyo para las responsabilidades de los líderes escolares. Y finalmente queríamos hacer reformas administrativas, revisando los mecanismos y el marco regulatorio. Si me Oui, tout à fait, siguen, on est avec vous, Monsieur Ouattara. D'accord. Merci bien. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé du réseautage et l'impact sur le terrain. Les hablaba de la red, réseautage, el impacto que tiene sobre el terreno. 250 Tenemos más de 250 mujeres responsables escolares capacitadas acerca del liderazgo, la gestión, desarrollo personal y la dirección estratégica. Tenemos más de un 30% de mujeres que han sido nombradas directoras de centros escolares en 2025. Estamos ya en un 32% en 2026 y esto hay que aplaudirlo. Luego tenemos redes profesionales para viabilizar el cambio a largo plazo. Y allí tenemos una serie de redes de mujeres muy activas, como lo vemos en esta lámina. Tenemos varias redes en Côte d'Ivoire y esto pues es muy positivo. Permite pues valorar los modelos femeninos, las tutorías, el desarrollo profesional. Otra red de directores de centros y adjuntos, la red SEASI, que se centra en la puesta en común de experiencias y incidencia política, luego acompañamiento de nuevas responsables y refuerzo de la solidaridad profesional. Y también tenemos otra red de asesores pedagógicos o ACOPKI, que permite pues crear más solidaridad y crear las condiciones de desarrollo profesional y de realización profesional. Diapositiva siguiente.
bien Bien, entendu, tout cela contribue por supuesto que todo à nous esto orienter contribuye vers a une transformation durable. La dirigirnos hacia una mise en œuvre de cette institucionalización crise peut duradera. être déclinée en 5 points. Hay Le premier 5 point, c'est un aspectos leadership para politique un et éxito de institutionnel estas affirmé. políticas Le educativas. second Primero, point, un liderazgo décision sur político des bases fondées institucional sur des évidences afianzado. innovantes. Segundo pilar, La troisième decisiones étape, c'est la fundadas collaboration en interne et les evidencias. réformes seront menées Tercer pilar, à travers la colaboraciones internas y DEG, reformas réforme avec a la través de la DEAG, DEEG, DRH y Et le cinquième et dernier IP point, y construire un UNESCO, réseau un GI. professionnel favorisant l'apprentissage en pair. Y Et pour aider les cuarto pilar, opportunités et le leadership dispositivos de féminin, acompañamiento les politiques selectivos doivent y pousser les que efforts se centran en las individuels, mujeres. mais Y en son 5, amont red et de passer les profesionales premières para actions à propiciar el une aprendizaje intégration entre durable pares. et bien Lo que sûr queremos es inclusive una de système éducatif ivoirien. institucionalización duradera de leadership Suivant, inclusivo en el sistema educativo de Côte d'Ivoire. je ne sais pas si je suis allé trop vite, on a pu me suivre, No mais sé je si serai là pour répondre aux he questions. hablado demasiado rápido, pero Très bien. de On todas voudrait vous formas, allí remercier estaré pour votre para contestar a attention. las preguntas Quelles que sont me disposées, je quieran répondrai hacer. à toutes les questions Muchísimas gracias qui por su seront posées tout à atención l'heure y là. si tienen Veuillez vous preguntas, remercier no se et dis à bientôt. corten. Muchísimas Merci gracias beaucoup, y hasta Monsieur muy pronto. Ouattara. Merci pour Muchísimas votre gracias, señor disponibilité Ouattara, por aujourd'hui su pour présenter disponibilidad la hoy politique y du por su ministère de Côte presentación d'Ivoire sur ces sobre questions. la Il política nous del reste plus Ministerio beaucoup de de temps Educación de Côte pour la d'Ivoire. discussion. No Donc, nous allons tenemos en mucho prendre tiempo deux para el debate, questions así que dans tan cette solo voy a minute seleccionar 2 preguntas entre las que dans le chat que je vais se han poser à puesto en chacun el d'entre chat vous. que voy a plantear para La cada première, uno so I'm de going to switch ustedes. to English, Voy a is that pasar al there is some inglés. kind of commonalities, I think, among the Eh, different Hay contributions that we have denominadores heard, talking comunes about the importance of entre setting a clear las standards distintas related to ponencias. leadership, Se ha hablado de la different types of importancia de capacity contar con building normas muy activities and different claras, levels of the de system los that can be distintos set in tipos de place, the refuerzo importance de of having a strong capacidades human en resource el management sistema, policy la importancia también de outlined, contar con una different ways to política de organize gestión de los peer recursos humanos muy networking, estructurada, y crear también redes de pares, que haya apoyo y solidaridad entre pares. and to organize some peer, and I hope you're still hearing me, colleagues. Espero que se me oiga, dice You Muriel. do. Sí, That's good. ¿la oímos? But one of the Muy things bien. maybe that you have not touched Uno de los upon is aspectos about quizás que how no to hayan promote abordado a leadership través de sus in ponencias the es el context elemento of siguiente: cómo promover el fragile liderazgo states and fragile communities. And en so, estados well, particularly frágiles y settings, comunidades how vulnerables, this can be promoted. So that would be especialmente my que first one viven to en each one of contextos you. And the second one desfavorizados. would be ¿Cómo hacer more toda esta labor de looking at the promoción? future and Entonces, esta es la engaging primera more pregunta. leadership Y in la segunda pregunta tiene que ver más bien con el 2050, let's say. futuro. El liderazgo How would you see educativo this en topic of 2050, por education ejemplo. leadership ¿Cómo looking like se lo plantean in the future este according to you? What are the liderazgo kind of new skills educativo and o capacity escolar? capacities that ¿Cuáles should be serán las developed in nuevas order to prepare habilidades the y las rising nuevas educational capacidades que leaders for the desarrollar second half para of justamente this preparar a century? los So líderes maybe on those two questions we escolares can y start. My educativos de la Her segunda mitad Excellency del siglo? Minister Para Sonia Pablo. esas preguntas, primero le vamos a dar la palabra a Su Excelencia, Sorry, if you la could just ministra give me, I Sonia was on a Parag. call, sorry, I'm doing Lo some siento, stuff and estaba still working. contestando a una llamada, It's estoy okay, just haciendo right. malabarismos, es Point out un on día how muy to cargado, promote así que no he oído las leadership, preguntas. education and Mi leadership, pregunta es la especially in siguiente: ¿qué es lo que disadvantaged podemos hacer para settings, promover el liderazgo, especialmente en in fragile contextos contexts? So that's the first desfavorecidos one. And the o second one, desfavorables how y you en see países más specific frágiles y competencies related vulnerables? to La leaderships segunda to pregunta es la evolve siguiente: over time, ¿cómo and how do you se see these plantea role usted de los discussions distintos looking retos en ahead términos to de 2050, please? liderazgo y cómo se van a desarrollar Right, las so I think cosas, in my sobre presentation todo en I la had segunda given a mitad very del siglo? a Vamos a very ver, creo que good breakdown of what we're looking at. Let me start with the second question first. voy a contestar a la And segunda how we're looking at pregunta it in 2050, primero, what leadership should look like. And what I had said with that que cómo tendría que ser was el more liderazgo distributed leadership, escolar y where educativo our después heads, del such as our 2050. heads of school
schools, our principals, our deputy heads, our senior teachers, our district office, our community Nuestros partnership, directores y and nuestras our central directoras leadership team de to work in a very centros, coordinated nuestros way. And the socios focus should be comunitarios y on los learning, responsables a nivel inclusion, central han de safety, trabajar digital readiness. And I think this is mancomunadamente y tener una absolutely misma urgent in a time prioridad, when we're la looking at seguridad, repeatable la resource preparación allocations digital across y all los of logros our educativos. administrative La regions. vertiente digital es sumamente Those importante are en what we will esta be época focusing on y por eso le going tenemos forward, que and how we dedicar see ourselves muchos recursos, o por in lo a menos los better recursos position necesarios. by Así es como me 2050 in planteo terms yo of las cosas. leadership. Espero que de aquí al So 2050 these are estemos things that we're mejor working situados en on right términos de now, liderazgo developing para our poder capacity for our mejorarnos. teachers at the Y de hecho ya moment hemos in empezado a terms of trabajar leadership sobre training, ello, ya estamos and that reforzando is nuestras something that capacidades we're taking by cohort. So entre we los want to ensure by the estudiantes time we hit 2050, y we los have docentes también. Y también many of our trabajamos con un teachers in sistema de leadership cohortes. De positions, or aquí al maybe we have the 2050 queremos que capacity todos to nuestros exercise that docentes leadership in a very strategic way in which we will see the learning outcomes that we que desire. We will tengan see a los strengthened recursos school system necesarios and an y innovation las system herramientas on the go. So necesarias those para are things that we're trabajar looking at. con un sistema And could you educativo repeat just repeat for us reforzado en once términos de liderazgo. my internet is Y la primera yes. pregunta, ¿cuál era? Sure, on how to Lo perceive siento, pero exclusions and how mi to conexión a approach internet exclusion no or para innovation de in caerse, es muy mala. disadvantaged A ver, settings and in ¿cómo plantearse la cuestión del liderazgo en contextos and how to promote that desfavorecidos skill. y desfavorables y en países más frágiles y comunidades más vulnerables? Una de las maneras de abordar esta cuestión, y esto es lo que hemos hecho con nuestros socios en contextos muy desfavorecidos, y es que en Guyana, como dije anteriormente, hace 5 años creamos estas escuelas digitales para garantizar un mayor acceso a la enseñanza. ¿Cómo cerciorarse de que aquellos y aquellas en una situación desfavorecida puedan incluirse y beneficiarse de estas herramientas? Pues ponemos a su disposición herramientas para mantener la conectividad. Actuamos en las comunidades y los distintos distritos para que todas las comunidades tengan acceso a Internet y acogerse a estos sistemas y beneficiarse de estos recursos. No solo a nivel de la educación primaria y secundaria, pero sino también a nivel de la enseñanza terciaria. En 2021 lanzamos un programa y fue una colaboración con 26 universidades a nivel internacional, y este programa abarcó distintos sectores educativos, el nivel superior, máster, tercer grado, posgrado, etcétera, para que toda la población tuviese acceso a ello. Eso es lo que hicimos nosotros. La tecnología, la digitalización nos parecen ser los medios para propiciar este liderazgo, pero también hay que reforzar las capacidades de nuestros líderes a través del sistema educativo. Y también hay que hacer lo posible para que las comunidades puedan acceder a todo ello y para que los objetivos de liderazgo se puedan ejecutar. Una vez más, refuerzo de capacidades de las comunidades locales. Muchísimas gracias, Su Excelencia. Manos, ¿quiere decir algo al respecto? Tiene su micrófono apagado. Su micrófono está apagado. No, you're muted again. Sigue estando apagado el micrófono. A ver, yo creo que alguien me está gastando una broma de muy mal gusto. No, bromas aparte. Con respecto al futuro, creo que hay que ver primero lo que estamos observando hoy y necesitamos sistemas más resilientes, más resistentes, sobre todo en los países más vulnerables. Sabemos, porque lo dicen las estadísticas, eso vale para todos los países o la gran mayoría de ellos. Países que ni siquiera
o que tienen sistemas que hacen caso omiso de estos objetivos. También sabemos que, y lo dicen las estadísticas, que existen numerosos sistemas en los que las visitas a los centros sirven para incidir positivamente en el liderazgo. Tercer factor de resiliencia. No olvidemos que es gracias a los docentes que las cosas cambian. Ahora bien, en aquellos países donde la profesión de docente es menos atractiva, pues todo el sistema padece las consecuencias de ello, porque los ciudadanos no quieren trabajar como docente. Así que yo creo que cuando se dan las condiciones, podemos imaginar una mayor resiliencia del sistema. Todas las partes implicadas se desviven literalmente por el sistema y eso hace que haya un auténtico cambio, se promueven realmente objetivos concretos y así es como se consigue un liderazgo positivo. Hemos visto que por doquier hay sistemas de colaboración entre escuelas con objetivos comunes y eso se plasma en mejores logros académicos. Pero para ello necesitamos herramientas de motivación. Eso es imprescindible, porque cuando no se cuenta con el nivel de motivación adecuado, no se consiguen buenos resultados. Michael Noah, en cuanto a los incentivos y a las herramientas que poner en marcha para conseguir todo esto, ¿nos quiere decir algo? Muriel. Muchísimas gracias, Muriel, por esa pregunta. I guess I would like to relate an example, a school example that Quisiera might have poner un ejemplo traído de una escuela, tonight or this morning. y eso quizás se permita ilustrar aquellos conceptos que les expuse anteriormente en mi presentación. Un director de centro educativo consiguió male seems to be on the sideline all the time. So after a few meetings, these movilizar a una comunidad entera. Bueno, found out that some y lo que constató es que las mujeres eran las que más participaban en las reuniones. Los hombres tampoco se implicaban tanto. Tenía la sensación de que los padres de alumnos, los padres de niños, sobre todo, pues no se implicaban mucho. Y lo que hizo fue organizar un espacio para mujeres y otro espacio para varones. Y lo que constató es que permitió pues solucionar el problema del centro educativo, porque así todos los padres, fuese cual fuese su género, pues participaron en las reuniones. Ahora tienen su propio foro para discutir distintas estrategias y temas que trae a colación el director de la escuela. Por ello, más una vez más, me gustaría decir que las relaciones son muy importantes. Ahora, cuando hablo del contexto detrás del contexto, esto significa que hay temas que no hemos tomado en consideración, pero que son muy útiles para movilizar a la comunidad y también para movilizar el apoyo de esta comunidad. Suele ser común, puedo decir que hasta el 80% de las escuelas aquí están en áreas remotas. Muchas veces dependen las comunidades las unas de las otras. Son como una red de soporte. Y así se aseguran continuar aprendiendo como se espera. Uso este ejemplo porque me parece importante mantener siempre activas las relaciones. Y la comunidad es muy importante, ¿no? Como yo decía, el va y el ta. Son conceptos globales,
globales e importantes para el área del Thank you very Pacífico. much, Muchas gracias. Michael. I see Muchas gracias, Lamine, Michael. nodding, Veo que agreeing Lamine with asiente this con la community approach. cabeza cuando habla sobre este So over to enfoque you, Lamine. comunitario. Así que le doy la palabra a Lamine. You're muted, Lamine. ¿Está en silencio de momento? Can you hear me? ¿Ahora me No, pueden check. escuchar? Sí. Okay, thank you very much, Muriel and Muchas colleagues. gracias, Let me Muriel y start colegas. the Quiero question of empezar education leadership in 2050. con la How do educación we y achieve liderazgo it? para You 2050. know ¿Cómo that vamos a the world alcanzarlo? is changing or Saben que el mundo already changed. está We cambiando, are que ya ha thinking about cambiado. developing the 21st century Y acá skills. There are a lot of jobs that queremos will disappear. criar And we have to rethink a los education niños del siglo and the way we XXI. deliver it. And that calls for a new paradigm Esto of leaders. requiere un nuevo And paradigma de if you see the conocimiento. competency frameworks Si right now, vemos cuáles son los I think most of the marcos time conceptuales they de address momento, like me parece que issues gran parte related del to tiempo setting se habla strategic sobre guidance for schools, temas, enfoques living, estratégicos en las learning and teaching, escuelas, que habla sobre managing el school aprendizaje, affairs, la also gestión managing, de las relationships with escuelas, también communities, with PTAs. I un think poco sobre now gestión de comunidades, etcétera. Pero me parece que hoy tenemos que ir más 10 allá. years, 20 Hay years que after pensar today. de aquí a With 10 o 20 all años. that is happening, I think the COVID Con todo lo que está ocurriendo taught us that actualmente we need to rely heavily on y digital con lo que hemos aprendido de los últimos años también, tenemos que depender y aprender más sobre en la transformación digital para abordar los temas de acceso y equidad en la educación. Eso es como número uno. Número dos, hay que enfocarnos en la inteligencia artificial. ¿Cómo pueden asegurar los líderes escolares que estén al tanto de lo último en lo que respecta a la inteligencia artificial para que las escuelas y los alumnos se adapten a esto? Hay que tener en cuenta el cambio climático. Hay que ver cómo mitigar su impacto. Tenemos que tener esto en cuenta. Tiene que formar parte del entrenamiento y la capacitación de los líderes escolares. Hay que ver los dividendos demográficos. Tenemos que asegurar que los jóvenes no van a convertirse en problemas, sino más bien en activos, hay una ayuda para África. Tenemos que enseñarles a lidiar con el crecimiento poblacional, tenemos que ver su salud, bienestar, ver su salud mental, enfocarnos en la inteligencia emocional, en tener un pensamiento estratégico, porque eso afecta a los chicos, ¿no? Y que también hay información que llega por parte de las redes sociales. Me parece que los líderes escolares tienen que estar preparados para lidiar con todos esos temas y también tienen que aprender los unos de los otros. Vemos que hay muchos problemas, muchos conflictos que aparecen aquí y allá, que eso fragmenta las poblaciones también. Me parece que quienes están a cargo del desarrollo profesional continuo y quienes están a cargo de preparar el terreno para la capacitación de los profesores y los ministros de educación, todos ellos tienen que pensar de manera proactiva y asegurarse que se tome en cuenta todos estos aspectos que mencioné y que esto se convierta en acciones. Así, los directores pueden convertirse en líderes escolares. De esa manera podemos lograr cambios. Porque de esa manera podemos permitir que los chicos crezcan de la manera adecuada. Si no enseñamos las capacidades adecuadas a estos chicos, ya va a ser muy tarde. All those aspects are taken into consideration. Thank you.
y tenemos que Thanks a lot. tener en cuenta todos estos aspectos. Building the skills to be in positions to face contemporary challenges. Muchísimas gracias por esas respuestas a los distintos retos, Drissa Ouattara. Sobre las mismas preguntas, brevemente, muchísimas gracias. On ne vous entend pas, Monsieur Ouattara. No se le oye, señor Ouattara. Tiene el micrófono apagado. Voilà, vous m'entendez mieux maintenant? ¿Se oye bien ahora? Sí, sí, sí. Maintenant, Muy la bien. question avait été posée en anglais, j'ai pas bien compris. Si vous pouvez être gentil pour répondre pour moi, s'il vous Juste plaît. comment ¿Me vous puede voyez preguntar le nuevamente leadership évoluer à ¿Me puede explicar la principale pregunta? dimension à prendre ¿Cuáles en compte, son notamment las en termes de evoluciones del liderazgo y quizás qué Leadership. perspectivas en Mais términos de la question género? Brièvement. du ministère, Muy brevemente, sí. brièvement, non? Non, non, Bueno, en fait, brevemente no va a ser pour qu'il y posible. ait un bon vivier Para de que femmes pour prendre des tengamos postes un de vivero responsabilité, de mujeres que puedan ostentar cargos Et directivos, en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, pues hay que hacer una serie de cosas. En Côte d'Ivoire, lo que hemos on a mis hecho en ha valeur des sido jeunes filles à l'école. destacar la importancia de las niñas. Tenemos 14 institutos de excelencia dedicados a las niñas. Es un buen vivero para, digamos, el futuro. Y luego hay más niñas desde primaria hasta la secundaria. Hay más candidatos femeninos que masculinos. Entonces hay más interés por parte de las mujeres que de los hombres. Esto constituye un buen vivero. Luego, cuando hablamos con los recursos humanos, hacemos todo lo posible para que la preferencia se dé a las mujeres, porque asumen un mejor liderazgo que los hombres. Entonces, eso es lo que dijo el ministro. Dan mejores resultados que los hombres. Entonces, preferimos tener líderes mujeres que líderes hombres. Muchas gracias, señor Ouattara. Y vamos a tener que concluir porque ya tenemos suficiente retraso. Todos los recursos que han presentado los ponentes, el informe GEM, la Comunidad del Pacífico, la DEA y demás serán disponibles en la plataforma del IP. No vamos a poder hablar de una nueva comunidad de prácticas que se estableció bajo los auspicios del IIPE, dedicado al liderazgo escolar, pero vamos a publicar la información sobre esta comunidad de prácticas que coordina Abubakar Camara. Así que muchísimas gracias una vez más a todos y todas por su participación hoy. Muchísimas gracias por su paciencia y atención y tenemos ganas de verles en el próximo debate estratégico que tendrá lugar el 26 en septiembre del 2026. Muchísimas gracias a todos y todas. Gracias a nuestros ponentes por su participación. Ha sido un auténtico gusto contar con su participación.